Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al curso de ángulos trigonométricos. Y ahora veremos un ejemplo de ángulos. Para resolver este triángulo, solamente tenemos que recordar que la suma de todos los ángulos de un triángulo interno siempre va a ser igual a 180 grados sexagesimales. Por lo tanto, aquí está la ecuación. Sumamos los tres. X más 3x y más 2x me deben sumar 180 grados. Muy bien, entonces sumando esto de aquí, x más 3x me da 4. Más 2 me darían 6x, ¿no es así? Muy bien, entonces vamos a sumar por aquí y diría que 6x es igual a 180. Muy bien, por lo tanto de aquí, ¿cuánto sería el valor de x? Solamente tienes que dividir miembro a miembro entre 6 para que se pueda simplificar por aquí y me quede solamente el valor de x. 180 entre 6 me da 30 grados. Sencillo, ¿no? Vamos con el siguiente problema. Para resolver este ejercicio, debemos recordar que siempre la suma de los tres ángulos exteriores de un triángulo siempre va a sumar 360 grados. En cambio, cuando son ángulos interiores, suman 180 los tres. Muy bien, coloquemos entonces la suma de esos ángulos. La suma de estos tres ángulos. Muy bien, entonces sumemos. Como vemos que todos tienen x, la variable x, entonces se pueden sumar. Sería 12 más 8, 20. Más este 10 les daría 30. Sumando todo eso de ahí me daría 30x, que es igual a 180. Como quiero hallar el valor de x, solamente tengo que dividir miembro a miembro entre 30. ¿No es así? Observemos que aquí el 30 con este 30 se cancelan y me quedaría solamente el valor de x, que es igual a 180 entre 30, simplificando los ceros. 18 entre 3 me da. Para resolver este triángulo debemos recordar solamente esta propiedad, que la suma de dos ángulos internos es igual al ángulo opuesto externo. Es decir, este ángulo externo opuesto a estos dos ángulos es igual a la suma, es decir, alfa más beta. Vemos entonces que en este triángulo que estoy pintando chorreado de amarillo se cumple esta propiedad. Entonces yo diría que la suma de x más 40 es igual al ángulo externo opuesto. Y aquí sería mi x más 40. Ahora, en el triángulo que estoy pintando aquí, de color azul, yo diría que es un triángulo en el cual la suma de estos tres ángulos tienen que ser igual a 180. Muy bien, aquí están los tres ángulos. Como te dije, si nosotros los sumamos, tienen que ser igual a 180. Ahora es cuestión de resolver. Entonces saldría lo siguiente. 40 más 60 es 100, 100 más 40, 140. ¿Es así? 140 más x. Todo esto es igual a 180. Como yo quiero hallar el valor de x, entonces solamente resto en ambos lados 140. ¿Para qué? Para que se pueda cancelar esto de aquí. Este más 140 con este menos 140. Y me quedaría que el valor de x va a ser igual a la diferencia de estos dos, que viene a ser 40 grados sexagesimales. En este ejercicio me dicen que este es un triángulo equilátero. ¿Por qué es un triángulo equilátero? Porque los tres ángulos son iguales. Entonces, en todo triángulo equilátero, estos tres ángulos son iguales y son iguales siempre a 60. Cada ángulo de estos de aquí suman 60. ¿Por qué? Porque la suma de estos tres ángulos va a ser 180. Por lo tanto, lados iguales, ángulos iguales. Entonces, igualando cada uno de ellos, me salen los valores de lo que me piden. Tendría por el primero que 3z es igual a 60. Dividido entre 3 en ambos lados, obtenemos que z vale ¿cuánto? Z valdría 60 entre 3, 20. X más 50 va a ser igual a ¿cuánto? A 60. Pasando a restar aquí, obtenemos de que x es igual a ¿cuánto? 60 menos 50 viene a ser el valor de x es igual a 10. Muy bien, tigre. Y el último que tengo de ahí, tendría que 2i más 10 es igual también a 60. Por lo tanto, resolviendo esta ecuación, 2i es igual a 60. Este más 10 pasaría acá a restar. Sería 60 menos 10. ¿No es así? Yo obtengo que 2i es igual a 60 menos 10, 50. Por lo tanto, divido ambos miembros entre 2. Por aquí entre 2, aquí también entre 2. Entonces yo obtengo de que y es igual a 25. Para resolver este ejercicio yo tengo que darme cuenta de que este triángulo que está a la izquierda es un triángulo equilátero. Y si es un triángulo equilátero,
cada uno de sus tres ángulos vale 60. ¿Es así? Muy bien. Además, en el lado derecho observo que es un triángulo rectángulo. Este vale 90. Por lo tanto, la suma de estos dos ángulos que están aquí también tienen que sumar 90. Pero hay un dato más. Estos dos lados son iguales. Quiere decir que estos dos ángulos también son iguales. Entonces tendría que ser la mitad de 90, o sea, 45. Para que sumado 45 más 45 me dé 90. Y 90 más este 90, 180. Muy bien. Ahora sí, vemos que aquí este es un ángulo llano. Y cuando es un ángulo llano, es decir, es una recta, la suma de todos los ángulos que están en ese ángulo llano ¿valen cuánto? Valen 180. Por lo tanto, sumemos. Muy bien, ya está acá la suma de esos tres ángulos es igual a 180. Por lo tanto, x más 60 más 45 me daría 105. ¿Es igual a cuánto? A 180. Como yo quiero hallar el valor de x, acá hay más 105. Entonces lo que voy a hacer es restar a ambos lados la misma cantidad y no afecta en nada la ecuación. Muy bien, vemos que en el lado izquierdo se simplifican, porque son de opuestos valores, y por lo tanto x va a ser igual a 180 menos 105 me da 75 grados. Para resolver este problema vamos a separar por triángulos, es decir, este primer triángulo lo vamos a jalar al lado izquierdo. Me dicen que esos tres lados son iguales. Si esos tres lados son iguales, se están hablando de un triángulo equilátero. Quiere decir que cada ángulo es igual a ¿cuánto? Muy bien, es igual a 60. Cada ángulo vale 60 grados. Quiere decir que este pedacito de aquí vale 60. Ya tengo una parte de mi valor de x. Solamente me falta hallar cuánto vale este, para poder sumarlos y hallar el valor que me piden, que es x. Entonces, observemos que este triángulo que está ahí es un triángulo rectángulo. Sí, muy bien. Es un triángulo rectángulo que este vale 90. Entonces la suma de estos dos ángulos también tiene que darme 90. Pero además tengo un dato más, que estos dos lados como son iguales. Entonces quiere decir que estos dos ángulos también son iguales. Y cada uno valdría la mitad de 90, o sea 45. Quiere decir entonces que este ángulo vale 45 y este otro ángulo también vale 45. Por lo tanto, mi valor de x sería la suma de esos dos. Sería igual a 45 más 60. De ahí ya, sumando estos dos, el valor de x igual a 105. En este problema me dicen que el lado AB, es decir, este lado, va a ser igual a ¿quién? Al lado BC, o sea, todo este lado. Muy bien, o sea, estos dos lados son iguales. Quiere decir que según un triángulo, esos dos lados son iguales. Los ángulos que subtienden, o sea, él y él, también son iguales. En el lado izquierdo observo que vale x más 30. Por lo tanto, en el lado derecho también valdrá x más 30. Muy bien, ya utilicé este dato de aquí. Ya lo coloqué aquí. Ahora voy a usar este dato que me dicen que AP es igual al segmento AC. AP es todo esto de aquí. Este lado es igual al lado AC. O sea, este lado de aquí. Esos dos lados son iguales. Si esos dos lados son iguales, se dice entonces que los ángulos que subtienden, estos dos como deben ser iguales. Entonces, si en este lado, este ángulo vale x más 30, este otro ángulo también tiene que ser x más 30. Entonces, de la figura que yo estoy pintando, mira este triángulo de amarillo. ¿Qué observas? Que en este triángulo de amarillo, los tres ángulos, ¿cuánto deben sumar? Deben sumar 180. Entonces, sumémoslo e igualémoslo a 180. Entonces, aquí están los tres ángulos en el cual yo los tengo que sumar. Es decir, x, que está aquí, más x más 30, que está aquí, más el otro x más 30. Esos tres ángulos tienen que sumar 180. Muy bien. Vamos a sumar las variables x más x más x. Me darían 3x. Y ahora vamos a sumar los números. 30 más 30 me da 60. Todo eso es igual a ¿cuánto? A 180. Para el x solamente tengo que simplificar. Si acá es más 60, resto a ambos lados el opuesto, o sea, menos 60. Observemos que se simplifican los 60
Y me quedaría que 3x es igual a ¿cuánto? 3x es igual a 180 menos 60, 120. Muy bien. Ahora, para hallar el x, como que está multiplicando, entonces divido ambos lados entre 3. Observemos que el 3 se simplifica y me quedaría solamente que el valor de x es igual a la división de 120 entre 3, que eso me daría 40 grados sexagesimales. Y esa sería mi respuesta. Para calcular el valor, en este caso de x, solamente recuerda que la suma de dos ángulos internos es igual al opuesto, en este caso es igual a él. Entonces vamos a sumar esos dos ángulos internos, que en este caso me darían 40 menos x más 32 es igual a 2x. Aquí están los dos ángulos, 40 menos x y 32, y esos dos ángulos tengo que sumar. Operando las cantidades 40 y 32 me darían 72 menos x es igual a 2x. Como aquí tengo la cantidad menos x, entonces sumo ambos lados, el opuesto, o sea, más x más x. ¿Para qué? Para que en el lado izquierdo se simplifiquen las x. Y me quedaría solamente que 72 es igual a 3x. Muy bien, ahora solamente me queda dividir, porque acá el 3 está multiplicando el x, entonces yo divido ambos lados entre 3. Observemos que el 3 se simplifica y me daría el valor de x, que es igual a 72 entre 3, me darían 24. En este problema me dicen que el segmento PQ, o sea, este de aquí, es igual al segmento PC, o sea, a este segmento. Entonces, en el triángulo que yo estoy achurando de verde, es un triángulo isósceles, ¿así? Quiere decir que a lados iguales se oponen también ángulos iguales. Si este vale alfa, este también valdrá alfa. En este problema, este angulito vale x. Por lo tanto, el otro angulito que está aquí también valdría x. Muy bien, ahora me dicen que el triángulo ABC es un triángulo equilátero. O sea, este triangulito de aquí, que estoy pintando de dorado, es un triángulo equilátero, es decir, los tres lados son iguales. Y también además se cumple que los tres ángulos son iguales. Y además, cada ángulo vale 60. Entonces, de todo ese problema, me conviene solamente colocar este 60 aquí. Muy bien, una vez que yo usé todos los datos, mira este triángulo que estoy pintando de azulito. Es un triángulo en el cual la suma de estos ángulos internos es igual al opuesto externo. Entonces vamos a colocar la ecuación aquí abajo. X más 10 es igual a 60. Por lo tanto, de ahí me sale que el valor de x vale 50. Ya que si aquí vale 50. Hasta aquí el video, amigos. Espero que les haya gustado el tema y no olviden de ver el video completo en el link que les dejo en la parte de la descripción del video o en la tarjeta que les dejo en la parte superior. Les invito a que se suscriban, comentan y le den like al video. Y recuerda que estamos aquí para ayudarte.